Continuando con las clases de este curso de HTML desde cero, en esta clase vamos a conocer algunos de los elementos de línea de HTML. En la clase anterior hemos visto los elementos de línea que siempre vamos a utilizar en un proyecto web. Y aparte de esos elementos que hemos conocido, también existen otros elementos en línea que pocas veces vamos a utilizar. Algunos de los elementos quizás ni siquiera vamos a utilizar, pero están disponibles para ser utilizadas. Ahora, para conocer esos elementos, lo que vamos a hacer es agregar otro bloque. En este caso vamos a aperturar lo que es el bloque P, es decir, el elemento P, y dentro de este elemento P vamos a agregar otro texto. Bueno, aquí el texto dice la superficie terrestre o corteza está dividida en varias placas tectónicas. Bueno, este es un texto de ejemplo. Bueno, los elementos que nosotros vamos a conocer son los siguientes. Primero, aquí vamos a aperturar lo que es un comentario y dentro de ese comentario vamos poniendo los elementos que vamos a conocer. Vamos a empezar entonces con el elemento U, después hay otro elemento que es el elemento P y luego el elemento I. Luego el significado vamos a poner dentro de paréntesis. Por ejemplo, el elemento U se utiliza para subrayado, luego el elemento B se utiliza para negrita y después el elemento I se utiliza para cursiva. Entonces aquí vamos a poner cursiva. Bueno, vamos a probar. Aquí, por ejemplo, vamos a darle negrita a lo que es la palabra terrestre. Entonces lo que tendríamos que hacer aquí es aperturar el elemento B y dentro del elemento B tendríamos que poner lo que es la palabra terrestre. Entonces aquí vamos a cerrar el elemento B y luego lo que es el elemento subrayado vamos a aplicarle donde dice corteza. Aquí vamos a aperturar el elemento subrayado y dentro del elemento subrayado vamos a poner lo que es corteza. Luego para cursiva, este elemento más bien vamos a aplicar donde dice dividida. Aquí vamos a aperturar lo que es el elemento I, que es cursiva. Igual dentro del elemento I vamos a poner lo que es la palabra dividida. Ahora sí vamos a guardar nuestro documento HTML. Regresamos a nuestro navegador. Aquí vamos a actualizar. Y en la parte de abajo vamos a encontrar el texto que estamos utilizando. Y dentro del texto estamos utilizando tres elementos. El elemento para darle negrita a un texto, luego para asignarle un subrayado y después lo que es cursiva. Aquí podemos ver la palabra terrestre está en negrita y la palabra corteza está subrayado y luego la palabra dividida está en cursiva. Ahora, algo muy importante. Estos elementos no tienen ningún significado. Lo único que hace aquí es asignarle un estilo, en este caso lo que es negrita, cursiva y subrayado. No tiene ningún significado, prácticamente al navegador no le dice nada, mientras que otros elementos como por ejemplo lo que es el elemento small al navegador indica de que este texto tiene poca importancia. El elemento strong lo que dice al navegador es que ese texto es muy importante. Después hemos conocido otros elementos como por ejemplo el elemento M, lo que hace resaltar el texto. Entonces estos elementos tienen un significado para el navegador, mientras que estos elementos que nosotros estamos poniendo ahorita no tienen ningún significado. Lo único que hace es aplicar estilo. Obviamente nosotros podemos aplicar estilos utilizando CSS. Eso sería mucho mejor. Entonces, como recomendación, no trates de utilizar estos elementos. No sé por qué todavía existen estos elementos, pero están ahí, ¿ok? Ahora vamos a conocer otro elemento. El elemento se llama code. Este elemento se utiliza para agregar códigos dentro de un artículo. Por ejemplo, aquí vamos a aperturar otro párrafo. En este párrafo vamos a decir, para declarar la variable en lenguaje JavaScript se utiliza la palabra, en este caso vamos a poner let, ya que let es un código JavaScript. Entonces, como es un código JavaScript, tenemos que indicarle al navegador de que esta palabra es un código. ¿Y eso cómo se hace? Bueno, tenemos que aperturar lo que es el elemento code, es decir, la etiqueta code. Y dentro de la etiqueta code tenemos que poner lo que es el código let.
Así nosotros indicamos al navegador de que esto no es un texto cualquiera, sino es un código. Ahora vamos a guardar el documento HTML para poder ver cómo está quedando lo que estamos trabajando. Actualizamos en nuestro navegador, venimos a la parte inferior, aquí está el texto y aquí nosotros podemos ver el código. Podemos ver una pequeña diferencia, pero el navegador y los motores de búsqueda como Google entienden de que este texto es un código, no es un texto cualquiera, sino un código. ¿Por qué? Porque nosotros estamos indicando o estamos marcando en el documento HTML de que este texto es un código, ¿ok? Entonces, para eso también puedes utilizar este elemento en línea llamado code. Ahora vamos a conocer otro elemento. A estos elementos se les llama subíndice y superíndice. A ver, vamos a poner acá. Generalmente estos elementos se utilizan para las fórmulas matemáticas o para las fórmulas de química. Por ejemplo, aquí vamos a declarar lo que es la fórmula del agua en química. Vamos a poner acá lo que es elemento P y dentro del elemento P vamos a poner H2O. Luego guardamos el documento HTML, regresamos a nuestro navegador, actualizamos el documento, luego venimos a la parte inferior. Aquí nosotros podemos ver cómo se declara el agua en química. Podemos ver de que 2 está al nivel de H y de la palabra O. Tendría que estar un poco más abajo el número 2. ¿Y eso cómo logramos en HTML? Para eso nosotros utilizamos lo que es el elemento sub. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es dentro del elemento sub, a ver, vamos a aperturar lo que es el elemento sub. Dentro del elemento sub vamos a poner lo que es el número 2. Luego guardamos nuestro documento HTML, regresamos a nuestro navegador, actualizamos. Ahora sí podemos ver la fórmula del agua, en este caso H2O. Entonces todo esto nosotros logramos con el elemento sub. Obviamente también podemos lograr con el elemento span utilizando los estilos CSS, pero también HTML trae lo que es elemento sub para realizar este tipo de trabajos. Ahora lo que es el elemento superíndice lo que hace es lo contrario, es decir, vamos a ir a nuestro navegador, en vez de empujar el número 2 a la parte inferior, lo que hace es empujar ese número 2 a la parte superior. Por ejemplo, aquí vamos a aperturar una fórmula matemática o una declaración matemática, podría ser. Vamos a aperturar la etiqueta P y dentro de la etiqueta P vamos a poner X con exponente 2. Ahora guardamos el documento HTML, regresamos a nuestro navegador, actualizamos. Aquí solamente podemos ver X2. En matemática sería X por 2. Entonces, para que 2 suba como exponente, lo que vamos a hacer aquí es utilizar el elemento superíndice. En este caso, vamos a aperturar la etiqueta sub y dentro de la etiqueta sub vamos a poner el número 2. Ahora regresamos a nuestro navegador, actualizamos, ahora sí, X con exponente número 2. Entonces, como estamos viendo de que estos elementos tienen trabajos específicos, ya que con estos elementos nosotros podemos lograr lo que estamos viendo en la pantalla. Obviamente, como te decía, estos elementos, lo que es subrayado, negrito, cursivo, más bien no hay que utilizar mucho. Lo que tenemos que utilizar en vez de eso son los estilos CSS. Después hay otro elemento llamado cite para citas. A ver, vamos a poner acá cite. Este elemento se utiliza para citar un texto de otro autor dentro de un artículo. Pero también existe una versión en bloque. La versión en bloque que hemos visto es este elemento donde está aquí, donde dice Blue Coast. Esto también se utiliza para citar a un autor, es decir, para poner el texto de otro autor dentro de nuestro artículo. La diferencia es que este elemento es un elemento en bloque. Mientras tanto, lo que es este elemento cita, aquí lo puse cita, no se pone cita, sino cite, es un elemento en línea, es decir, para poder utilizar dentro de un bloque. Entonces, para eso se utiliza este elemento. Por ejemplo, en este texto, digamos, queremos citar lo que es variable en lenguaje JavaScript. Lo que haríamos aquí es poner o aperturar el elemento cite. Luego, dentro del elemento cite tendríamos que poner lo que es variables en lenguaje JavaScript. Este es un ejemplo. Obviamente, ese texto es un texto común.
pero para poder entender cómo se aplica este elemento site, estamos utilizando ese texto. Entonces guardamos el documento HTML, regresamos a nuestro navegador, actualizamos y lo que estamos citando es este texto que dice la variable en lenguajes JavaScript. Obviamente el navegador nos muestra en forma cursiva, pero en sí no es cursiva. El navegador entiende de que esta palabra es una cita dentro de un bloque, pero se comporta como un elemento en línea, ya que estamos utilizando un elemento en línea. Mientras tanto, aquí nosotros hemos utilizado otro elemento, ya que este elemento también es para citar, pero este elemento trabaja en forma bloque, ¿ok? Entonces, para citar textos en un párrafo, te recomiendo que utilices este elemento site. Ahora, para continuar con la siguiente clase, te invito a que hagas clic en este video. Pero antes de hacer clic en este video, como siempre, me gustaría que puedas apoyar a esta clase con un me gusta. Después de hacer clic en ese manito, vamos a hacer clic en este video.